Amén. Éxodo capítulo 15, versículos del 1 en adelante, dice así la palabra del Señor. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira y los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acordarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová. Hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Amén. Qué hermoso cántico, hermanos, que fue entonado por María, fue entonado por el pueblo de Israel luego de que el Señor los librara de los egipcios, después de que el Señor, cierto, abre el mar rojo. Y este es el cántico, hermanos, de todo aquel que ha sido salvado por la mano del Señor. El pueblo estaba cantando acerca de su Dios, del yo soy el que soy, el Yahweh. Y si ustedes se dan cuenta, de alguna manera se cumple el propósito de todo lo que Dios ha estado haciendo con el pueblo de Israel en Egipto, porque envió plagas, les mostró sus maravillas para que ellos conozcan su carácter, y por eso vemos cómo el pueblo canta de su Dios y sus atributos. Ellos lo reconocen como su Dios, como su fortaleza, su Salvador, como el Dios de sus padres,
Dios varón de guerra, poderoso, airado contra el pecador y sus enemigos, magnífico en santidad, hacedor de prodigios, misericordioso y eterno. Yahweh es su nombre. Y este mismo Dios es quien los guía ahora por el desierto. Guía sus pasos con columna de nube de día y columna de fuego de noche. El ángel del Señor dirige los pasos de su pueblo. Y el sermón del día de hoy lleva por título Las aguas de Mara. Así que nos vamos a ir al versículo 22, que dice así el Señor. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Chur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Pongámonos un poquito en contexto histórico. Año 1450 a.C., una multitud de hebreos que acaba de cruzar el Mar Rojo en seco, hombres, mujeres, niños, animales, familias con recursos limitados, tienen comida y van moviendo sus campamentos a medida que avanzan en el camino. Y ahora la Escritura nos dice que anduvieron 3 días sin hallar agua. Hemos visto en las películas, ¿cierto?, o en los documentales, cuando las personas se quedan en el desierto y no encuentran agua y comienzan a imaginarse cosas. Comienzan a imaginar, ¿cierto?, a lo lejos un oasis por allá. Sabemos que el agua es vida. Es fundamental para vivir, porque el agua tiene la función de transportar nutrientes, regular la temperatura y también lubricar las articulaciones. Por eso que cuando una persona toma poca agua, el doctor le dice, tiene que tomar agua. Y recuerden que mientras Israel estaba en Egipto, el río Nilo era la fuente de agua que cubría las necesidades de agricultura, transporte y de consumo humano. Pero ahora en medio del desierto solo podían depender de Dios. Y que hayan estado 3 días sin agua y no hayan muerto, ya era una señal de misericordia y el sustento de Dios. Se dice que el cuerpo puede vivir en promedio 3 a 5 días sin agua, pero eso varía significativamente según factores como las condiciones ambientales, la salud general, el nivel de actividad también y las características corporales. Y en este caso ellos en esos 3 días iban avanzando, iban caminando en un desierto, ¿cierto?, y descansando obviamente para poder sobrevivir. Y aquí el versículo 23 nos dice, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran, ¿cómo eran? Eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Como dato, en el desierto no es tan sencillo encontrar agua. Por eso las personas que recorren esos lugares se aseguran de llevar suficiente agua para todo su camino. Y no sé si ustedes se han dado cuenta que siempre cuando hay películas o documentales, siempre hay alguien que está en el desierto y se queda con una botellita así nomás de agua y va racionando hasta que le queda la última gota. Y eso nos muestra el sufrimiento que hay en el desierto. Para que ustedes sepan, el agua en el desierto se encuentra en forma de oasis, que son puntos donde el agua subterránea emerge a la superficie. Esa agua llegó ahí por lluvias antiguas o filtraciones recientes. También se puede encontrar agua en las dunas, gracias a capas de roca impermeables que atrapan la humedad y se puede extraer cavando en la base de estas dunas. Por lo menos en el desierto de Chile, bueno, el desierto de Atacama, que es uno de los desiertos más famosos en el mundo,
vemos que este tipo de cosas ocurren. Y ahora el pueblo de Israel llega a Mara. Y casi universalmente se cree que Mara es lo que ahora se llama o Waraj, en el Wadi Amaraj, como a 448 kilómetros del lugar donde los israelitas salieron sobre la costa oriental del Mar Rojo. Una distancia bastante suficiente para un viaje de 3 días. Como el suelo de esa región es rico en carbonato de sodio, el agua de dicho manantial que encontraron era amargo. Algo interesante es que en la historia de Ruth, Noemí, luego de pasar por muchos sufrimientos, les decía a la gente: no me llamen Noemí, sino que llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ahí en Números capítulo 33, versículo 8, que es un texto paralelo a lo que estamos leyendo, dice: salieron de Pijajirot y pasaron por el medio del mar al desierto, y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam, y acamparon en Mara. Entonces pasaron 3 días de camino, y el pueblo llega a Mara, preparan, ¿cierto?, su campamento, sus carpas, y aquí llega el versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Aquí el verbo murmurar en el hebreo es lun, y es la primera vez que se usa en el contexto de murmuración o queja. Y obviamente se quejaron contra Moisés, y esta queja comienza obviamente con charlas entre las personas. Un acuerdo para poder quejarse contra el líder que los había sacado de la tierra de Egipto. Pero ¿cómo no vamos a tener agua? ¿Y cómo es que en 3 días no hemos tomado nada de agua? Y en obstinación y en una actitud de falta de fe, preguntan: ¿qué hemos de beber? Y aquí en el versículo 25 encontramos muchas enseñanzas para nuestra vida. Porque cuando nuestra boca murmura contra Dios, cuando nuestra boca murmura contra los demás, fíjense lo que el Señor nos muestra en el versículo 25. Y vamos a ir frase por frase viendo lo que el Señor nos dice en este texto. Y Moisés clamó a Jehová. ¿Se acuerdan ustedes cuando los israelitas estaban entre el ejército egipcio y el mar? ¿Se acuerdan que empezaron a decirle: Moisés, ¿que acaso no habían sepulcros en Egipto? ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Clamó al Señor. Y aquí vemos que Moisés actúa de la misma manera como había actuado antes. Y quiero, hermanos, que ustedes recuerden esto como modelo de vida. Cuando tu pecado crezca o cuando el pecado de las personas te alcance, hable y pequen contra ti, antes de arreglar las cosas por tu cuenta y enojarte, clama al Señor. Cuando tú sientas, hermano, que el pecado está ahí, porque el pecado es algo muy rápido. Nuestro corazón es muy rápido para pecar. Entonces, cuando tú sientas que el pecado está a la puerta, clama al Señor. Porque en este camino, hermanos, en este camino no hay tiempo para la ira. En este camino hacia la tierra prometida, en este camino hacia el encuentro con nuestro Señor, no hay tiempo para la ira. No hay tiempo para enojarse. Porque a veces hay enojos que duran una tarde, pero pueden durar semanas. Pueden durar meses, pueden durar años incluso. Hay gente que ha dejado de hablarse. Hay gente que ha dejado incluso de hablarle a sus propios familiares porque se han enojado. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis.
Es difícil, hermanos, controlar la ira. Es difícil. El Señor sabe, hermanos, que muchas veces es difícil controlar la ira, sobre todo cuando nuestro orgullo es atacado. Pero debemos pedir al Señor humildad, esa humildad que tenía Moisés, esa humildad que mostró nuestro Señor. Porque una persona humilde, hermanos, es una persona que no deja que el enojo tome el control de su corazón. Y menos una persona que toma decisiones enojado. Porque no hay que tomar decisiones enojado. Jamás. Porque cuando no damos pie al pecado, hermanos, el Señor se glorifica. Y fíjense lo que sigue ocurriendo en el texto. Y Jehová, ¿qué le mostró? ¿Qué dice el texto? Le mostró, en el versículo 25, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Algunos piensan que este árbol es el baj de los árabes, un arbusto de forma y flor similar al espino, a un espino blanco. Otros piensan que son las bayas de Gurkud, que es un arbusto hallado cerca de todos los manantiales salados. Porque usted sabe que aunque un agua pueda ser amarga, quizás con alguna hierba uno podría endulzarlo, ¿cierto? Y convertir esa agua en bebestible. Sin embargo, los arbustos que nosotros mencionamos no tienen las características para poder endulzar el agua. Por eso quizás Dios milagrosamente dotó algún árbol para purificar el agua amarga. Pero lo que el Señor está haciendo aquí es usar al árbol solamente como un medio, porque el acto de endulzar el agua no tenía que ver con el árbol, sino gracias al poder de Dios. ¿Hay algo, hermanos, que el Señor no puede hacer a favor de su pueblo? ¿No es cierto? Si usted le pide, hermano, en oración, el Señor va a responderle. Así que no hay que dar pie al enojo, ni a la murmuración, ni al pecado, porque el Señor, hermano, está atento a nuestras oraciones. Por eso, en lugar de enojar contra tu familiar, contra tu esposo, tu esposa, con quien sea, clama al Señor. Preséntale al Señor esa petición. Porque Él tiene poder, hermanos, para darnos lo que nosotros necesitamos. Juan capítulo 9 nos narra cuando Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Es un milagro un tanto extraño del Señor, porque en esta ocasión Jesús escupe en la tierra y hace lodo con la saliva. Y luego el Señor, frente de todos los religiosos, frente al pueblo, toma el mismo barro que él había hecho con su saliva y lo pone en los ojos del ciego. Y es un milagro con varios pasos. Porque después de que le llena de barro los ojos al ciego, le dice al ciego que se vaya a lavar al estanque. El ciego se lava y recibe la vista. Alguno podría pensar, el lodo que Jesús hizo era un lodo milagroso. O el agua del estanque, como hoy día uno ve que venden ciertos objetos milagrosos. Pero nada de eso, hermanos. Los medios no eran los poderosos, era Dios, varón de guerra, poderoso, airado contra el pecador y sus enemigos, magnífico en santidad, hacedor de prodigios, misericordioso y eterno. Yahweh es su nombre. Esos ojos que nunca habían visto fueron abiertos por la gracia de Dios. Y esa agua que siempre había sido amarga, ahora había sido endulzada para la bendición del pueblo. Porque, ¿sabes qué es lo hermoso de este viaje hacia la tierra prometida? Es que el Señor nos muestra que en medio de nuestro pecado, en el día que nos quejamos contra Dios, Él, en lugar de mostrar su ira contra nuestro pecado y quizás eliminarnos, nos muestra su gracia a través de la prueba. Y no solo eso, sino que el texto nos sigue diciendo, allí
les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Fíjense lo que el Señor está haciendo con su pueblo. Cuando el Señor nos muestra su gracia, no nos está diciendo todo está bien, tu pecado no me importa, sigue así, sigue en tu lodo, sino que Él con su gracia confronta nuestro pecado y nos enseña a andar en su verdad, la verdad de su palabra. Y aunque podemos ser librados del juicio eterno, si no obedecemos su palabra y pecamos deliberadamente, las consecuencias del pecado nos alcanzarán, porque sembrar pecado es cosechar pecado. Si yo siembro enojo, si yo siembro quejas, si yo siembro murmuración y no me arrepiento cuando el Señor me muestra su gracia, yo no voy a tener una buena cosecha. Porque, hermanos, cuando usted siembra ira, cuando usted siembra falta de perdón, cuando usted siembra rencor, eso tiene un efecto en su corazón y también en los que lo rodean. Por eso el Señor dijo: allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Porque Dios nos prueba, hermanos, en cosas muchas veces pequeñas, para mostrarnos lo que hay dentro del corazón. No para decir: oye, qué pecador sucio eres tú. Nos muestra el pecado. Pero cada vez que el Señor nos muestra el pecado, cada vez que nos muestra el pecado de alguien más, es una oportunidad de la gracia de Dios para poder orar por esa persona y para poder orar por nosotros mismos. Porque muchas veces las cosas que uno mira como insignificantes, muchas veces hacen resaltar lo que está en nuestro corazón. Este pueblo estaba viajando con una columna de nube, con una columna de fuego, con un Dios que había abierto el mar en dos para poder librarlos. ¿Y acaso este Dios no les iba a dar agua? ¿Acaso este Dios no iba a ser capaz de poder bendecirlos? El Señor, hermanos, nos prueba, el Señor nos muestra nuestro pecado y nos muestra que debemos aferrarnos a Él. Y en cada prueba, en cada dificultad, es lo que hace el Señor es poner nuestro corazón en las cosas de arriba. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? A veces se quema un bosque por una pequeña chispa, pero el Señor nos recuerda que su poder está de nuestro lado y Él tiene control de cada cosa. Por eso, hermanos, escuchemos atentamente la voz de nuestro Dios y hagamos lo recto delante del Señor. Aunque eso sea quizás lo más absurdo, aunque eso quizás nos lleve a humillarnos, aunque eso quizás nos lleve a quedarnos en silencio. Por eso el Señor dijo en Mateo capítulo 7 que el que oye su palabra y la hace es prudente, con un fundamento firme. Y el versículo 27 nos dice: y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Muchas veces nos apresuramos en hablar, hermanos, y somos muy rápidos para cuestionar, para criticar, para murmurar, para quejarnos contra el Señor. Pero el Señor tiene el control y todo lo va a usar el Señor para seguir conformándonos a la imagen de nuestro Señor. ¿Está siendo probado en alguna área? Clama al Señor. ¿Está experimentando alguna dificultad, alguna tentación difícil? Clama al Señor. El Señor está contigo. Y así como el pueblo llegó a Elim, donde están estas 12 fuentes de aguas, así también el Señor te va a ayudar en todas las etapas
de tu viaje. Ponte de pie, querido hermano, vamos a orar al Señor.